Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Bueno, creo que es muy importante, en primer lugar, mencionar que el dictamen contiene el cambio de denominación de la ley para ser ley general en materia de trata de personas. Es, además, siguiendo una instrucción concreta respecto de que en materia penal es muy importante tener consideración de que deben ser nombres concretos. La propia referencia cuando un título tan grande enfrenta alguna dificultad en alguna parte del título, claro que en el caso de la legislación de naturaleza penal, claro que sí afecta. Entonces, es muy importante también destacar que en el perfeccionamiento de los tipos penales y la incorporación de nuevas conductas delictivas, que es otra de las características del proyecto que estamos poniendo en consideración, define que para imputar el delito a un delincuente, el Ministerio Público tenía que acreditar una serie de bienes jurídicos que ahora son modificados para estar en el sentido de lo que mandata la Constitución, el artículo 19 constitucional, que además va en el sentido del proceso al derecho, al debido proceso legal que tenemos que ir logrando en nuestra legislación a partir de las últimas reformas en materia penal. La ley impone el mismo rango de sanción si los delitos se cometen en contra de una persona o en contra de varias. Con la reforma se protege a cada víctima de manera individual y se castiga con las reglas del concurso, es decir, la acumulación de penas, si el delito se comete en contra de varios sujetos pasivos. También se aplicarán las reglas del concurso si el delincuente comete un delito diverso a los contenidos en la ley contra trata. Por ejemplo, homicidio, secuestro, lesiones, etcétera. En cuanto a definir correctamente la diferencia entre bienes comisivos y las agravantes, es importante mencionar que los medios comisivos refieren a medios que son utilizados por los delincuentes para cometer el delito, y los agravantes son condiciones tanto de los delincuentes como de las víctimas que deberán agravar la penalidad. Los bienes comisivos, que son la amenaza, el uso de la fuerza, coacción, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, pago o beneficio a un tercero o consentimiento de tercero. Y en el caso de las agravantes, tiene que ver con que el activo sea servidor público, haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, sea miembro de un refugio, albergue o casa de transición o forme parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito, haya fotografiado, videograbado, videofilmado o tomado imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito, cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico o el sujeto pasivo se encuentra en situación de vulnerabilidad por su edad, por su sexo, por su origen, por su preferencia u orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica precaria, nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, trastorno físico o mental o discapacidad, pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena o afrodescendiente, ser persona mayor de 60 años de edad, ser persona menor de 18 años de edad, situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüística, entre otras. Estas reformas, sin lugar a dudas, son garantistas. El delito se agrava en mayor medida si la víctima es menor de 12 años de edad, o si el delincuente ejerce funciones de dirección o financiamiento, o si la víctima muere o se suicida por las secuelas del delito. Respecto a la incorporación de varios principios internacionales en los criterios de operación de la ley, de manera muy general, menciono 7. La máxima protección a la vida, dignidad humana, libertad, seguridad y derechos humanos de las víctimas, el interés superior de la niñez, la aplicación de la debida diligencia, es decir, atención con especial celeridad, de forma exhaustiva y oportuna,
el retorno asistido voluntario y conforme a la legislación aplicable, el principio de no revictimización, la inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima y la aplicación de todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Respecto de los mecanismos de protección para las víctimas, sin lugar a dudas, hay un gran avance en las reformas que estamos poniendo en su consideración. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se establece un lenguaje incluyente que permite visibilizar a los grupos en especial situación de riesgo, primera infancia, niñas, niños o mujeres, entre otros. Cumple con los compromisos asumidos por el Estado mexicano. De manera muy puntual, tengo que mencionar que en octubre pasado, en el examen periódico universal, México fue señalado por varios estados parte de diversos tratados internacionales en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haciendo especial recomendación de que México reformara la ley de trata vigente para hacerla realmente eficiente y efectiva. Ahora lo estamos retomando y, por supuesto, estamos destacando en la ley cuáles son los temas que tienen que tener especial atención, como es el caso, insisto, de la protección a las mujeres, a las niñas, a los niños, adolescentes, que son, por desgracia, las principales víctimas de este delito. Se exige una interpretación con base en los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Los parámetros de las políticas de prevención en los delitos en materia de trata de personas, por supuesto, también son de gran envergadura. De manera muy general, menciono la prevención, destacándola como la forma idónea para la disminución de la comisión de cualquier delito. Es por ello que las reformas recogen los parámetros y directrices internacionales para la prevención de los delitos en materia de trata de personas. Una de las aportaciones más novedosas en materia de prevención consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos. Las políticas públicas atenderán los factores que aumentan la vulnerabilidad de personas, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas. Se apuesta por la apertura de espacios de ciudadanía como estrategia primordial para la prevención, estableciendo que las autoridades en los 3 órdenes de gobierno implementen estrategias para trabajar en esta problemática a nivel comunitario. Respecto al catálogo especializado de los derechos de las víctimas, también de manera muy general, menciono que la reforma parte del conocimiento de que el fenómeno delictivo de la trata de personas requiere de un estudio particularizado, dada la gravedad que se genera en las víctimas al recibir un daño en el libre desarrollo de su personalidad. Dentro del amplio catálogo de derechos de la víctima, además de los que establecen la Constitución y la Ley General de Víctimas, se les reconoce derechos especializados como son derechos a la protección, a la intimidad, a la asistencia, salud, educación, empleo, reunificación familiar, restitución de derechos, acceso a la justicia, reintegración social, reparación integral y compensación. Con esta reforma, todos los servicios gubernamentales y programas especializados se encuentran enfocados en que las víctimas logren una verdadera reintegración a la sociedad a través de una política pública de restitución de derechos y el fortalecimiento de la autonomía, con la finalidad de reconstruir el proyecto de vida de las víctimas. La reforma considera como un pilar de los derechos de las víctimas de estos delitos el derecho a la intimidad, consistente en proteger su vida privada, su identidad, su nacionalidad, filiación, parentesco, datos personales o cualquier otro tipo de información que las identifique, revictimice o las exponga a algún riesgo. Trátese de personas menores de 18 años de edad, se establece el derecho inalienable de que no se publiquen o exhiban noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen, nombres propios o cualquier otro dato que de manera directa o indirecta
permitan identificarlas. En fin, me parece que lo que hemos logrado con estas reformas, sin lugar a dudas, por supuesto que garantizan, y sobre todo quiero mencionar que como hemos definido las reformas a partir de un libro primero que está fundado todo lo que tiene que ver con la naturaleza penal, conforme a lo que establece la Constitución, que otorga facultad al Congreso de la Unión para definir los tipos penales y las sanciones, y por supuesto un libro segundo que tiene que ver con la protección a las víctimas, con las políticas de prevención y atención a víctimas, y que tienen que ser configuradas en los 3 órdenes de gobierno de manera irrestricta. De tal manera que desde el punto de vista de los trabajos que hemos realizado en este trabajo en comisiones, por supuesto que constituye un gran adelanto estas reformas que hoy ponemos a su consideración. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.